Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Amén. Puede sentarse. Y ahora vamos a hacer una lectura ahí desde los puestos del 22, capítulo 22, párrafo 7 de la Confesión de Londres. Dice: así como es la ley de la naturaleza que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Bien. Titulamos la enseñanza de esta mañana el día de reposo cristiano. Estamos haciendo un estudio breve de la libertad cristiana y la adoración cristiana. Y en ese desarrollo que estamos haciendo de ese tema tan práctico y tan necesario, vamos en este asunto que es el del día de reposo. Hemos definido lo que es adoración, hemos definido los elementos que tiene la adoración verdadera, hemos visto la forma correcta de adorar, el lugar correcto de adoración, y hoy vamos a ver el momento, el cuándo. Porque si usted ha leído la Biblia, sabe y se habrá dado cuenta que innumerables veces en el Antiguo Testamento se hace referencia al día de reposo. Innumerables veces se habla de lo que se conoce como Shabbat. Y siempre vemos que se habla en términos de día, no de horas. Entonces, las preguntas que vamos a resolver esta mañana son dos. Primero, ¿está vigente esa instrucción en el nuevo pacto? Y la segunda pregunta sería, si está vigente, ¿cuál es ese día? ¿El sábado sigue siendo? Y si es el domingo, ¿por qué? Bueno, vamos a resolver esas dos cosas en dos puntos. Primer punto, el Shabbat antiguo. Y el segundo punto, el día del Señor cristiano. Comencemos. Primer punto, el Shabbat antiguo. Acabamos de leer Génesis 2:3, la primera vez en la Biblia que aparece el día de reposo. Y si se da cuenta, está en el contexto de la creación. Dios acaba de terminar la creación y lo primero que hace es bendecir un día, lo santifica y reposa en él. Esto demuestra un detalle muy importante para todos nosotros, que ese tema que vamos a estar viendo en esta mañana acerca del día de reposo es un tema que existe desde los días de la creación, muchísimo tiempo antes de la ley. Entonces, para que quede claro para aquellos que dicen que el sábado, el tema del sábado, el día de reposo es un tema de la ley y que ya no estamos bajo la ley. Bueno, empezando que es una mala comprensión de la distinción entre ley y evangelio. También vemos ignorancia porque el sábado, el día de reposo, no fue dado en la ley. Aquí está en Génesis 2, antes de la ley, miles de años antes de la ley. Pues bien, Dios santificó, bendijo un día, y la idea ¿cuál era? Que Adán lo apartara como un tiempo de reposo, porque se acuerdan que cuando Dios creó a Adán lo puso en el huerto para que trabajara en él junto a su esposa. Eso quiere decir que todos los días de la semana Adán estaba ocupado con su esposa en el Edén trabajándolo. Si alguno de ustedes ha participado en las labores agrícolas, saben que es un trabajo incansable, muy bello, pero también exhaustivo. Ellos estaban ocupados trabajando, pero había un día en la semana que no iban a trabajar. Ese día lo iban a dedicar para adorar a Dios en el Edén.
Y por si fuera poco, Dios mismo dio ejemplo, porque en el versículo 3 dice, en él reposó de toda la obra, o sea, lo bendice, lo santifica y él mismo reposa ahí, o sea, es prácticamente la primera vez que existe un mandamiento donde Dios mismo lo manda con su ejemplo. Entonces, con esos detalles vemos lo importante que es. Y ese día séptimo se llamaba Shabbat. La palabra Shabbat se refiere a reposo, es un término hebreo, simplemente reposo. Para nosotros ya sabemos que pues, se refiere al sábado como tal. Nosotros vimos recientemente también acerca del tema de la ley, que Dios dio al hombre una ley moral. Esa ley moral está en el corazón de todas las personas, aun de los que nunca conocerán el Evangelio. Es como algo en su conciencia que los lleva a discernir lo bueno de lo malo. ¿Por qué las civilizaciones sin letras pueden saber que matar es malo o robar es malo, ¿cierto? O que la infidelidad es mala. Hay algo en sus conciencias, en las culturas de Oriente, Occidente, donde sea que esté el ser humano, hay algo en ellos que les dicta qué es lo bueno, qué es lo malo. Bueno, la explicación de esto, como vimos, es que Dios colocó su ley en la conciencia de la humanidad, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, algunos preguntan, bueno, de todos los 10 mandamientos, que son los 10 principios morales por excelencia, el cuarto mandamiento, que es el de acuérdate del día de reposo, ¿ese mandamiento también fue escrito en el corazón de las personas? Porque uno puede decir, es fácil discernir que chismear es malo, pero no es tan fácil discernir que hay un día para guardar, ¿cierto? O sea, es más fácil señalar como inmoral a un mentiroso o a un adúltero que a alguien que no guarda el día. Vamos a estar viendo eso también. El caso es que al hombre le fue dado en la conciencia tener no solo unas cuantas horas, sino un día entero para el culto a la divinidad. Y de todas formas encontramos en muchas culturas, incluyendo paganas por supuesto, que había un día diferente, había un día festivo el cual observaban para los sacrificios de los dioses. Tenemos el caso, por ejemplo, del Islam. Para el Islam el día es el viernes, pero tienen un día, ¿sí? Los hindúes, incluso ellos con su politeísmo extremo, también tienen días especiales, festivos, religiosos, ¿sí? O sea, quizás es un mandamiento que está en el corazón de todos, pero que no está lo suficientemente claro para saber cuál día es. Como lo que hemos estado viendo, todos los seres humanos son adoradores, pero debido al pecado no saben qué adorar ni cómo adorar. Parece que con el día de reposo pasa lo mismo. Hay un día, hay un tiempo que se debe dedicar para Dios, para la espiritualidad, pero ¿cuál día es? ¿Cuánto tiempo es? No tienen claridad debido al pecado. Por eso Dios entonces, cuando da el pacto de Moisés, los 10 mandamientos, ese principio que era moral y que estaba en el corazón, fue escrito en tablas de piedra. Es decir, se hizo positivo, o sea, se dejó por escrito. Aquello que estaba en la conciencia se dejó por escrito en la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La palabra de Dios. Y es así como vemos en Éxodo 20, cuando se entregan los mandamientos, que vuelve a mencionarse el tema del día de reposo y se incluye dentro de los 10 principios morales del Decálogo. Esos 10 mandamientos le fueron entregados a Israel y a Dios le plació incluir el tema del día de reposo. Y allí especificó cuál día era, ahí dice el séptimo, ¿sí? Y la manera como observarlo. Ahora, algunas personas
eh, piensan que el tema del día de reposo es parte de la ley ceremonial que fue abolida por Jesús. Porque nosotros sabemos, la ley de Dios tiene tres divisiones: moral, ceremonial y civil. Ya eso lo hemos visto. La ley moral está en todos los corazones de la humanidad. Y a la luz de esa ley van a ser todos juzgados. Vamos a ser todos juzgados. Pero las otras leyes ceremoniales y civiles fueron abolidas por la obra de Cristo. Entonces algunos piensan es que el Shabbat era visto como una fiesta judía, por lo tanto ceremonial. O algunos dicen es que el Shabbat, cuando alguien lo violaba, quedaba inmerso en la pena de muerte, entonces era una ley civil. Y tienen razón, porque el Shabbat, siendo una ley moral, también tenía implicaciones ceremoniales y civiles. Pero lo que fue abolido fue esos aspectos, lo ceremonial, lo civil, pero el aspecto moral de ese mandamiento sigue en pie. Así que esas leyes que trataron el Shabbat, por ejemplo, habían unas normas que decían que no podía encenderse fuego, que no podía recogerse el maná, ¿se acuerdan? No podía ir a recoger el maná el día del sábado. En fin, todas esas cosas tenían un carácter temporal. Porque tenemos que insistir, el hecho de que Dios lo haya incluido en los 10 mandamientos significa que es un principio moral. Y si es un principio moral, entonces es un mandato obligatorio. Tan obligatorio como decir, no tener dioses ajenos delante de mí, es acuérdate del día de reposo. Es un mandamiento universal, aplica a todos, así como el mandamiento dice, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, también es universal, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Significa que este mandamiento es perpetuo, así como honra a tu padre y a tu madre, es para siempre. Acuérdate del día de reposo, también es para siempre. Tanto como los demás mandamientos, en todas las épocas. Bueno, entonces en este primer punto vimos un poco acerca relacionado a el Shabbat antiguo, que era el sábado, que fue incluido como un principio moral, que aunque tenía un desarrollo ceremonial y civil, eso no está vigente, era temporal, pero lo moral sí es obligatorio, universal, perpetuo. Y lo vimos desde Génesis en la creación, antes de la ley, y con el ejemplo de Dios mismo. Bien, vamos al segundo punto. El día del Señor cristiano. Vamos a Juan 20, 1. Juan 21. Dice: y el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Ahora miren el verso 19. Y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Ahora miren el 26. 8 días después, ¿eso qué significa? Pues otra vez el primer día de la semana. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Bien, desde el Génesis hasta este día acá que estamos leyendo, ese domingo de resurrección, desde Génesis hasta el domingo de resurrección, el día establecido para el culto a Dios era el séptimo de la semana. Y es más, el hecho de que Cristo reposó, porque Él no resucitó el sábado,
quiere decir que Él guardó el sábado aún estando en la tumba. Y cuando se acabó ese último Shabbat, amaneció dándonos un nuevo Shabbat, el domingo. ¿Sí? Así que desde el día de la resurrección, el domingo, hasta la segunda venida de Cristo, Él mismo, así como el Padre con su ejemplo reposó el sábado, Cristo ahora con su ejemplo se levanta el domingo, trasladando el cambio de día así, de sábado a domingo. Sé que hay más inquietudes, más preguntas, vamos a ir yendo poco a poco. Una pregunta puede ser: acabamos de decir que es obligatorio, universal y perpetuo. Si estamos diciendo que Cristo cambió el día, ¿eso no contradice que sea perpetuo? No. Les explico por qué. Si quiere, mire Deuteronomio 5:15 y ahí mismo mire Éxodo 31:17. Deuteronomio 5:15 y Éxodo 31:17. Ahí usted se va a dar cuenta de dos cosas importantes. La observancia del día séptimo respondía a dos sucesos importantes. ¿Cuál es el primero de ellos? En Éxodo dice: la creación. ¿Se acuerdan? Ahí dice: porque en 6 días Dios hizo todas las cosas, pero el séptimo reposó. O sea, el Señor en su palabra está recordando que ese día Shabbat es importante conmemorarlo porque fue el día en que Dios descansó en la creación, haciendo referencia a lo que leímos en Génesis 2. O sea, que guardar el séptimo día, el sábado, conmemoraba, recordaba el reposo en la creación, bueno, en la primera creación, la creación del mundo. Y en Deuteronomio 5:15, ¿qué dice? Porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. O sea, está recordando a ese pueblo: bueno, yo a ustedes los liberé. Ahora cada sábado no solo van a recordar la creación, sino van a recordar que yo los liberé en el Éxodo. O sea, en el antiguo pacto, el sábado conmemoraba la creación y la liberación de Egipto. De esa forma, si usted comprende estos dos propósitos, puede entender lo que el apóstol Pablo enseña en Colosenses 2. Vamos para allá, leámoslo juntos. Leámoslo juntos. Colosenses 2:16. Le habla el apóstol a la iglesia en el Nuevo Testamento y les dice: por tanto, nadie los juzgue a ustedes en temas de comida, bebida, o día de fiesta, o luna nueva, o sábados. Y luego, ¿qué dice? Lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El apóstol está explicando que todas las figuras del Antiguo Testamento, las dietas alimentarias, los sacrificios, pero hasta el sábado, el día de reposo, eran sombra. ¿Qué significa eso de sombra? Que prefiguraban lo que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo. Así que todo lo que era en el Antiguo Testamento, incluyendo el día de reposo, como el sábado, simbolizaban que el Mesías iba a traer una nueva creación y una nueva liberación. Una nueva creación espiritual, cielos nuevos, tierras nuevas en los corazones de todos aquellos que son una nueva criatura. Y va a traer una nueva liberación porque fuimos todos nosotros liberados del poder del pecado, de Satanás, del mundo. Así que el sábado era sombra del reposo que el Mesías iba a traer. En ese sentido,
sigue siendo perpetuo, porque Él trajo el cumplimiento y a la vez modifica el día, pero el mandato como tal sigue en pie. Cito a Hercules Collins del siglo XVII, abro comillas, dice: y así actuaron correctamente, porque si Israel, la simiente natural de Abraham, debía guardar el séptimo día para mantener viva la memoria de su liberación de la esclavitud temporal, ¿cuánto más estamos obligados nosotros a guardar el primer día en memoria de que Cristo nos ha liberado de la esclavitud eterna? Cierro comillas. Ellos conmemoraban que fueron libres de ser esclavos en Egipto. Nosotros ni conocemos Egipto, hermanos. Entonces, cuando guardamos el día del Señor, no estamos recordando Egipto, estamos recordando el pasado del que Dios nos libertó. ¿Cuál era el pasado de nosotros? Miserable, desgracia, inmundicia, orgullo, vanidad, contiendas. Todo eso que marcaba nuestra vida, de allá nos sacó Cristo. Cuando guardamos el día del Señor, estamos recordando, conmemorando que fuimos hechos libres de todo eso. Entonces, si se da cuenta, entendemos esto, significa que no hay un cambio absoluto en el mandamiento, porque no ha habido una merma en la proporción de tiempo, porque sigue siendo día completo. Sea antes era el sábado, ahora es el domingo, sigue habiendo día. Y no hay anulación de la observancia, porque Cristo mismo vino a traer un nuevo día. Bueno, entonces observamos el primer día de la semana, el domingo, porque responde a la nueva creación que logró Cristo con su obra redentora, porque conmemora la liberación que logró Él a través de su resurrección para todos los que son escogidos por su gracia. Por eso decimos que Cristo cambió el día, y cada vez Él lo solemnizaba más, lo destacaba más. ¿Qué leímos en Juan 20? Resucitó el domingo. Cada vez que se aparecía a los apóstoles, esas historias que usted ha conocido de Semana Santa, que Él se aparecía, bueno, todas esas apariciones siempre era en domingo. Cuando se le aparece a Tomás, ¿qué leímos? Era domingo. Él mismo con su presencia, cuando los apóstoles, sus discípulos estaban congregados, Él venía y se hacía presente en domingo. Su misma presencia fue destacando ese día. Y la iglesia entendió eso. Anote ese pasaje, Marcos 2, 27 al 28. En ese texto se va a ver que Cristo recuperó el propósito del mandamiento, del cuarto mandamiento. Entonces se acuerda que los fariseos empezaron a inventarse más reglas. Ellos decían, por ejemplo, no podemos mirarnos a un espejo. Mujeres no pueden usar un espejo en el día Shabbat, porque eso quebranta el mandamiento. Podían caminar hasta cierto número de pasos, literalmente los contaban, porque si excedía ese número, que transgredía el mandamiento. Y así con un montón de trivialidades y aspectos humanos, los fariseos dañaron, contaminaron ese mandamiento. Cuando Cristo les enseña, les deja ver el propósito original de ese mandamiento. Y al hacerlo está demostrando que hay vigencia para ese mandamiento y que Él es el Señor de ese mandamiento. ¿Se acuerdan? Dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es el Señor del día de reposo. Bueno, si Él es el Señor, el legislador de ese mandato, pues también tiene el derecho y la potestad como Señor y legislador de modificar el día. Como hemos estado mostrando, apareció a los discípulos en domingo. Y eso con respecto al Hijo. Y ahora sobre el Espíritu Santo, ¿qué diríamos? En Hechos 2:1 dice la Escritura que el Espíritu Santo fue dado a los discípulos el día de Pentecostés. Y saben, es muy fácil pasar por alto eso. Sí, bueno, en Pentecostés. Bueno, y si le demuestro que el día de Pentecostés era domingo. Léalo usted mismo, Levítico 23:16. Levítico 23:16. Eso significa que no solamente Dios Hijo, sino también Dios Espíritu
nos dan el domingo como día del Señor. Levítico 23:16. ¿Cuál día era que empezaba el Pentecostés? Ahí dice. El día siguiente del séptimo. ¿Cuál es, hermano? ¿Se dan cuenta? Entonces, allá en Hechos 2:1 dice que la iglesia estaba reunidos todos unánimes. El Espíritu Santo fue dado cuando la iglesia estaba congregada un domingo. Anota este otro, Hechos 27. Ahí vemos también que los apóstoles entendieron. Los judaizantes dicen es que ellos se reunían en sinagoga los sábados. Pues claro, porque si iban a predicar a los judíos, ¿en qué día se reunían los judíos? En sábado. Pero si usted mira la reunión cristiana, exclusiva cristiana, era siempre el domingo. En Hechos 27 vemos la iglesia, solamente los cristianos, no en una sinagoga, era una iglesia cristiana. Estaban congregados gozando de la enseñanza de la palabra y de las ordenanzas, celebrando la cena del Señor, un domingo. Primera de Corintios 16:2, ahí usted puede leer que el domingo la iglesia reunía ofrendas y se recolectaban las ofrendas el domingo. En Apocalipsis 1:10, a ese día domingo le llamaron por primera vez el día del Señor. Y en latín luego traducido al español, se dice domingo. Entonces, hermanos y amigos, el culto público ordenado por Dios demanda un día particular. Un día que no puede ser acordado por la congregación. No puede ser señalado por la denominación ni por el Estado. Dios mismo lo estableció. Y Dios lo estableció como parte de su adoración. Es prerrogativa de Dios, es derecho de Dios determinar no solo la forma en que lo adoramos, sino el día en que lo adoramos. Y Él ya ha hablado. El día del Señor es su día. Entonces, si la conciencia y la creación no son suficientes para que el hombre sepa cuándo ni cuánto debe durar esa adoración, un mandamiento positivo ya nos dijo que es un día completo, uno de cada 7, y que en el Nuevo Testamento es el domingo. Para terminar, les digo 2 aplicaciones. Primera aplicación. Existen sectas judaizantes que tratan de retomar las raíces hebreas y todo eso. Hay sectas anabaptistas que no se sujetan a confesión alguna y ellos tienen sus propias interpretaciones. Un ejemplo de eso, la secta adventista, judaizante y anabaptista. Bueno, este tipo de sectas insisten en la observancia del sábado. Y lo peor es que al insistir la observancia del sábado, obligan a sus gentes a contemplar el sábado como se hacía antes, prácticamente obligando a los cristianos a vivir como judíos en muchos aspectos. Es más, esa secta dice que el domingo es obra del anticristo y que el domingo es como decir la señal de la bestia. Así absurdos caen ese tipo de sectas. Pero no solamente, hermano, hay que ver los estragos que ocasionan las sectas como esta, la adventista. También hay estragos que hacen las iglesias neoevangélicas por culpa del sistema dispensacionalista. Usted hable con un cristiano común y corriente, con cualquier cristiano literalmente de cualquier iglesia, haga el ejercicio y háblele del día del Señor, del cuarto mandamiento. ¿Qué le va a decir? ¿Cuál va a ser la respuesta de él? Él va a decir, es que todos los días son de Dios. Ya en el Nuevo Testamento no está vigente el Shabbat. Eso era para los judíos. ¿Qué es eso? Eso se llama dispensacionalismo. Decir es que eso era para los judíos, nosotros somos diferentes porque tal cosa.
O sea, para ellos las iglesias no tienen 10 mandamientos, sino 9 mandamientos. Dense cuenta. Hermanos, nosotros fuimos sacados de ahí. Todos nosotros pensábamos eso también, que el Shabbat era cosa del pasado y ya no había que guardar. Obviamente ya no hay observancias iguales a como lo hacían antes, o el mismo sábado, hay cambios, sí, pero sigue habiendo día, y es una orden del Señor. Es tan censurable el adúltero, el asesino, como el que no guarda el día del Señor. Segunda aplicación: a todos los hombres en todas las épocas les asiste el deber de observar el día del Señor, el domingo. Cuando Dios juzgue a la humanidad a la luz de la ley, también les va a hablar del día del Señor. La gente piensa, no, pero es que yo no maté, no robé, ni le hice daño a nadie. Y los demás, por ejemplo, el día del Señor, ni sabía que había día. ¿Okay? En la ley de los hombres, en el Código Civil colombiano, por ejemplo, dice: la ignorancia de la ley no es excusa. ¿Y ante el trono celestial sí podrá haber excusa? No. Cito a Waldron, abro comillas: de la misma manera que cualquier otro elemento de la adoración está establecido por Dios y no por una autoridad eclesiástica, así también el día de la adoración pública no está dejado a la decisión del hombre. Cierro comillas. No está sometido a nuestros pareceres o conveniencias. Es que a mí me queda libre es el lunes, para mí el día de reposo es el lunes. Escrito está. No, es que a mí me sirve más el sábado para pasar con familia y más bien el sábado si puedo. No, hermano. Eso es pensar igual que el mundo. Meter la cultura de afuera aquí. Y eso no es válido. ¿Cómo no disfrutar el domingo cristiano? Si en ese día recibimos de manera muy especial los beneficios de la obra cumplida por Cristo. ¿No es ese día que Dios nos entregó para gozar el culto público a su nombre? ¿Cómo puede haber creyentes que todavía desprecian el día del Señor? O peor, que ponen en entredicho que ese día es santo.